medios confusos que existen en el Código de Revocación, Resolución y Rescisión de los Contratos. Siguiente. Dijimos cómo se maneja en la práctica el concepto de revocación para los actos unilaterales y de rescisión o resolución para los actos bilaterales o plurilaterales. Y también podría manejarse el concepto de rescisión como un género en donde pueden quedar comprendidas las especies revocación y rescisión. Siguiente, por favor. También dijimos que la revocación puede ser unilateral, bilateral, que puede ser inclusive jurisdiccional, y que hay una rescisión unilateral que sui generis, que se pretende regular, aunque no de manera muy clara, en nuestro código, que es a través del pacto comisorio, y que se regula de los artículos 1784 al 1786 del Código Civil de Jalisco. Vimos los dos conceptos de una y de otra. Le cambias, por favor. Le dijimos que se pueden revocar o rescindir todos los actos, porque implica a renunciar derechos siempre y cuando esa revocación, esa rescisión, esa renuncia no afecte el orden público, se dé el estricto respeto a los derechos de terceros. Dijimos que pudiera darse efectos retroactivos a la revocación o rescisión siempre y cuando se respeten también otra vez los derechos de terceros y no exista imposibilidad material para llevar a cabo esa destrucción de efectos, o bien imposibilidad material. ¿Te va a gustar? A cambiar. Pusimos ejemplo cuando dice que el Código de Puebla del 1952, que las partes pueden regular convencionalmente la forma en que proceda la rescisión y los efectos de ella, y en este caso se estará a lo pactado. Vamos para la siguiente. Que la revocación y la rescisión implican la muerte del acto en general, sin importar que sea unilateral, bilateral o plurilateral, mientras que la nulidad implica el no nacimiento, aunque con las transformaciones del derecho, ahora también la nulidad puede considerarse como muerte de un contrato en virtud de que se tenía su presunción de validez y estaba produciendo efectos jurídicos provisionalmente mientras se declaraba, si es que llegaba a suceder, su nulidad, porque si fuera relativa esto no acontecerá. Luego, ya del pacto comisorio, es muy extenso lo que habría que hablar, si sea casi una plática o dos, que vamos a pasar todo eso, Toño. Pacto comisorio. Todo pacto comisorio es una cláusula rescisoria, pero no toda cláusula rescisoria es un pacto comisorio. Bien, ya la habíamos visto. Entonces nos falta referirnos a tres figuras que son más simples de manejar en el código y en la práctica. La primera de ellas es la inoponibilidad. Antes de referirnos a ella, pues quiero dejar abierta la puerta para que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan
en torno a las nulidades, a la revocación, a la rescisión y a la ineficacia en general, puedan formularla con toda libertad, y procuraré, como lo he hecho hasta ahora, satisfacer la duda en la medida de mi modesta capacidad. Entonces, decíamos, vamos a referirnos a la figura de la inoponibilidad, que es distinta a la nulidad. Para entenderlo, diríamos, la nulidad se da erga omnes, es cuando se priva al acto jurídico de todos sus efectos y beneficia la misma figura a todas las personas, mientras que la inoponibilidad da una idea como de relatividad, donde la sentencia que declare inoponible un acto dirá que el mismo es válido para quienes lo celebraron o consintieron su celebración, pero que no afectará los derechos de terceros. Esto se actualiza generalmente en los actos jurídicos que deben ser materia de publicidad, para que la gente, la población en general, conozca la existencia de derechos sobre un bien. Generalmente se refería a la propiedad, para que supiera la gente, la población, que un bien era propiedad de una persona, o bien, en su caso, que había sido materia de gravamen. Dicen algunos autores que quizá la primera forma de publicidad de los actos jurídicos fue la violencia, la fuerza, cuando el ser humano se apoderaba de un bien, cuando se hizo sedentario y realizaba actos de violencia contra terceros que querían llegar y establecerse en el mismo lugar. También yo pienso que esto se daba cuando el varón hacía violencia para impedir que otros miembros de la humanidad pues quisieran cortejar a su pareja. Dicen también otros autores que en algunos pueblos de la antigüedad, como en Egipto, para dejar constancia de que un bien había sido enajenado, se llamaba a testigos. Ya a esos testigos se les informaba del cambio de propietario, y para que no hubiera dudas, pues se les entregaban moneditas como recuerdo, y para que en el caso de que se alegara que no era cierto, pues las mostraran, y con ello pues acreditaban que el acto se había realizado. Otros autores también manifiestan que se prefería a veces que fueran los testigos niños, porque su memoria pues más fácilmente queda fija, y desde luego les iba a durar más, y que para que se les grabaran acostumbraban darles bofetadas, porque no se les iba a olvidar, o pellizcos, para que se acordaran de ese suceso. Después se recurría, por ejemplo, para informar que se quería vender, y si hubiera hipotecas, o para que supieran que estaba siendo hipotecado un bien, y que si hubiera otros acreedores también se dieran por enterados los pregoneros en las plazas. Esto con el tiempo evolucionó y dio lugar a la publicidad a través de los llamados oficios de hipotecas, y que después se transformaron en lo que hoy llamamos registros
públicos de la propiedad, que en algunas ocasiones en que son muy perfectos, muy bien organizados, llegan a tener ya no efectos de inoponibilidad, sino más bien esenciales del acto jurídico, cual sucede, por ejemplo, en Alemania, donde tienen el sistema registral más antiguo y más perfecto del mundo, y que ha sido replicado en otros ordenamientos como son Australia y Japón, entre otros. Entiendo que en el derecho mexicano el registro público de la propiedad en Quintana Roo tiene efectos constitutivos, y que esa hubiera sido la intención del legislador de 28, porque así lo manifestó la comisión redactora en el proyecto de código que remitió al secretario de Gobernación en la época de Plutarco Elías Calles para que se analizara el proyecto de código. Y después de la revisión del proyecto por parte de los colegios de notarios, por parte de los colegios de abogados, de las universidades y demás instituciones de educación superior, se dio marcha atrás, porque felizmente se comprendió que la organización jurídica mexicana es deficiente, como también todavía en parte lo es, ya que ni siquiera se contaba con catastros exactos. Entonces, menos era factible que existieran registros de esa naturaleza. ¿Por qué se actualiza la figura de la inoponibilidad? Se parte del principio de que el comprador y el vendedor, por ejemplo, en la compraventa, no ignoran que celebraron el acto de la compraventa. Entonces el contrato entre ellos es plenamente conocido, pero esto no implica que lo conozca toda la sociedad. Y con toda seguridad, si nos preguntamos, si nos vamos a cualquier colonia, ya no digamos en las de Mazacurnia, y le preguntamos a los vecinos si conocen quiénes son los propietarios de todos los predios que constituyen su frente de manzana o toda la manzana, a lo mejor nos van a decir que no saben más que de la de ellos, y si a lo más de los vecinos de junto, como una presunción, toda vez que la posesión da la presunción de propiedad, pero no porque hayan tenido a la vista la escritura de compraventa, y mucho menos porque hayan sido testigos para ser llamados para que dieran fe y posterior testimonio de su otorgamiento. Lo mismo sucede cuando el bien ha sido dado en hipoteca, en garantía hipotecaria, porque muchas veces inclusive el propietario pues es lo que menos quiere que sepa, porque le da vergüenza que sepan que su situación económica no es tan buena como él lo deseara. Entonces, en estos casos, la compraventa o la constitución de la garantía hipotecaria surtirá efectos nada más entre las partes, si no es que se cumple con el requisito de la publicidad que exige la ley, que es el de hacerla saber a toda la sociedad a través de los registros. Y así encontramos que nuestro código, cuando se refiere a esta figura de la inoponibilidad, lo hace a través de el artículo 1793, cuando nos dice: la inoponibilidad de un acto jurídico
existe cuando su celebración no fue debidamente notificada o publicitada a terceros en esa relación y que evidentemente tienen un interés en el mismo. El acto jurídico vale entre quienes lo celebraron o consintieron su celebración, pero no frente a quien no fue enterado. Así, refiriéndonos a otros supuestos, diríamos que las obligaciones hoy en día, y antes estaba prohibido, pueden ser materia de transmisión, tanto en su concepto de crédito como en su concepto de deuda, a través de las figuras de la cesión de derechos, cesión de deuda y la subrogación en sus dos figuras, tanto por ministerio de ley como convencional, además de otros medios como el endoso, la tradición en los títulos de crédito, la adjudicación y la cesión de derechos. Pues bien, cuando un crédito es cedido, ¿qué debe hacer el cesionario? Debe notificarlo inmediatamente al deudor para que conozca que hay cambio de acreedor, para que se abstenga de realizarle pago, apercibido de que en caso de hacerlo podrá ser obligado a realizarlo doblemente. Cuando un bien inmueble es materia de compraventa y previamente ha sido dado en arrendamiento, por ejemplo, el nuevo propietario por ley se subroga, quiere decir, se sustituye por ministerio de ley en todos los derechos y obligaciones del anterior propietario, que fue el vendedor, en su carácter de arrendador, y ahora el nuevo propietario es el nuevo arrendador, y para que el arrendatario lo conozca, le pague las rentas y se conduce como tal ante él, sabiendo que es el nuevo dueño y el nuevo poseedor jurídico, porque el otro va a tener la posesión derivada o material del bien, que debe ser notificarle para que lo sepa. Y mientras no le notifique, el arrendatario se liberará de la obligación del pago de deudas, haciéndolo al que él conoce como dueño. Y así en la cesión de derechos, cuando el cesionario, inclusive previamente a la cesión, no le hace saber al deudor que va a haber cambio, o lo haga inmediatamente después de otorgado el acto, el deudor se liberará de la obligación si de buena fe lo hace en favor de lo que él estima que es su acreedor y que es conocido en la práctica, en la doctrina, como acreedor aparente. Le pagué a quien tenía o a quien tiene la posesión del carácter de acreedor, y como no me lo han notificado y yo soy de buena fe, pues entonces la ley me va a proteger y va a tener el pago por bien hecho. Esto no quiere decir en forma alguna que ya el cesionario haya perdido su derecho. Él puede repetir, puede demandar al cedente por enriquecimiento sin causa para que le devuelva lo que recibió indebidamente, por haber recibido y admitido lo que en la práctica se conoce como pago de lo indebido. Entonces, en este supuesto,
los actos, como ya se dijo, sí surten efectos entre las partes. Cedente y cesionario no ignoran que celebraron el acto. Por ello, entre las partes sí surte efectos, pero no los va a surtir respecto de terceros por la circunstancia de que esos no han sido enterados. En cuanto lo fueron o consintieron su celebración, entonces ya les perjudica. Hay veces que esos terceros son testigos en el acto. En este caso, pues vamos a decir que ya están de antemano por enterados del otorgamiento del acto y que no requieren mayor notificación, y que de invocar no saber que había sido enajenado o otorgado el acto, habrá que hablar de mala fe de ese tercero. Esa es pues la figura de la inoponibilidad, cuando dice que el acto no surte efectos respecto de terceros. Cuando hablamos de publicidad constitutiva del acto, como son los registros inmobiliarios de Alemania y otros países, es un elemento de existencia. Y entonces ahí se dice que mientras el acto no se matricule, no se publicite, el acto no surte efectos ni entre las partes ni respecto de terceros. Lo que no sucede en el derecho mexicano, que sigue el sistema de lo que se llama publicidad registral. Espero haber más o menos explicado esa circunstancia, esta figura. La siguiente es, como ustedes la tienen aquí a la vista, la de la inoficiosidad, que es un vicio, un defecto de los exclusivo de los actos jurídicos de carácter gratuito, que constituyen liberalidades, que se da de manera muy socorrida en los testamentos, en las donaciones, pero que puede actualizarse en cualquier liberalidad, a veces dolosamente, a veces de buena fe. La inoficiosidad del acto implica también una no producción de efectos parcialmente, como la inoponibilidad, en que también surte efectos entre las partes, pero no respecto de terceros. Aquí el acto va a tener valor parcial, porque se va a declarar la inoficiosidad, por ejemplo, de una donación, cuando el donante, a través del otorgamiento de la donación, priva a sus acreedores alimentarios de los bienes o de las garantías donde pueden trabar ejecución para que se les garanticen sus alimentos. Se actualiza, como les dije, muy frecuentemente en los testamentos. Cuando un testador, por ejemplo, deja de heredero a un hermano al que quizá ya le encargó que les dé y vigile la alimentación de su familia, porque no confía en la administración de su cónyuge, o porque éste ya partió y no confía plenamente en ninguno de sus hijos o de sus parientes descendientes, y deja de heredero a un hermano, a un amigo, con la encomienda moral de que le entregue los bienes a los hijos cuando lleguen a la mayoría de edad. Esto pues mejor se puede dar a través de figuras de tutores o tutrices testamentarios. Pero cuando no se recurre a esas figuras, entonces nos encontramos que la ley tiene el remedio a través de la inoficiosidad que se prevé en el artículo
1794 de nuestro Código Civil, que dice literalmente: la inoficiosidad se da en los actos jurídicos esencialmente gratuitos, por virtud de los cuales su autor, omitiendo cumplir con disposiciones, aquí debe decir obligaciones de orden público, o sobreviniendo estas con posterioridad a su otorgamiento, se constituyen derechos en favor de terceros. El acto jurídico en sí es válido, pero su ejecución queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones preteridas, que significa de las obligaciones olvidadas. No son las disposiciones del orden público, sino las obligaciones que derivan de esas disposiciones, las que pueden, Toño, se apagó, las que pueden resultar incumplidas. Y no nada más se da en testamentos, como tampoco se da nada más en donaciones, porque puede darse en comodatos, puede darse en prestación de servicios profesionales gratuitos y en cualquier otra en que el autor incurra en esa circunstancia. ¿Sí se está transmitiendo o no, Toño? Sí, transmitiendo, sí, nada más. Bien, entonces esto se actualiza, por ejemplo, de la inoficiosidad, cuando el abogado, el médico, finge que está prestando sus servicios profesionales en forma gratuita para que sus acreedores alimentarios no puedan ejecutar la sentencia que lo condena al otorgamiento de alimentos ya en forma provisional, ya en forma definitiva. Y la ley permite que puedan ser afectados todos los actos. Aquí la ineficacia tendrá el carácter de parcial y es muy relativa, porque si tenemos que se tratar de un magnate, de las personas más ricas del mundo, que no deja alimentos a su hijo, a sus hijos, pues en ese testamento que otorgó en esos términos podría ser materia de impugnación, alegando su inoficiosidad, y quizá el testamento sea válido en un 99.99%. Una persona de los magnates que tenemos en México que desampara a un hijo, pues a lo mejor en una ingeniería financiera con 5 millones de pesos o 10, dirían con $1 millón. Por eso queda garantizado su sostenimiento económico hasta con estudios de posgrados. Entonces no afectaría casi en nada la eficacia del testamento. Pero si el que está otorgando el testamento, que con posterioridad se declara inoficioso, fuere un asalariado que con mucho trabajo compró una casa que está inclusive abonando y deja de heredero a su hermano y descuida dar alimentos a sus hijos, a lo mejor a través de la figura de la inoficiosidad, cuando ya la declaren, el acto no va a producir efectos casi, porque todos los aspectos económicos, todo lo que tenga contenido económico, se dedique a garantizar la supervivencia de los descendientes del autor. Entonces, esa figura de la inoficiosidad no se maneja a porcentajes, sino que es muy relativa y se actualiza en cada caso según las circunstancias. El acto es válido, pero no surte efectos en la medida en que es necesario
declarar su ineficacia para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución es de orden público por el derivar de normas de esa naturaleza. Y también debemos advertir que esas obligaciones a veces el autor de la liberalidad las ignora. Por ejemplo, cuando se otorga el testamento, el testador ignora que su esposa, su pareja, ha resultado embarazada y que ahora, en ese estado de gravidez en que se encuentra, tiene un hijo y que ese hijo va a ser conocido en la doctrina como hijo póstumo, y que puede variar ese concepto a decir, es hijo póstumo el que nace después de muerto el testador, y de un concepto más amplio es el que nace después de otorgado el testamento, aunque el testador haya tenido conocimiento, aunque en este caso pues puede variar los efectos de la sentencia en favor del hijo póstumo, pero en ambos casos tendrá ese carácter de hijo póstumo. Entonces, cuando se otorgó el testamento, el testador ignoraba la existencia de esa obligación y quizá ni siquiera estaba embarazada todavía su esposa, sino que después de que otorgó el testamento, al año o a los 2 años, vuelve a resultar embarazada. Entonces, para evitar esa incertidumbre, que también la ley no ve con buenos ojos la incertidumbre jurídica, establece un plazo máximo de 5 años para que sobrevengan esas obligaciones después de otorgado el acto jurídico. Entonces, si dentro de los 5 años siguientes a que haya otorgado el testamento sobreviene el estado de gravidez o un descendiente, pues habrá motivo a que se maneje la inoficiosidad sin perjuicio de que existe otra figura que podría ser la revocación del testamento, la revocación de la donación en su caso, o de la liberalidad. Y también podemos decir que a veces es de tanta fuerza esa inoficiosidad que la ley puede decir que opere de pleno derecho. Por último, nos queda la figura de la reducibilidad, que como les dije al empezar las pláticas, quizá lo más conveniente o lo más técnico es llamarle revisibilidad del acto, en cuanto que más que una reducción será materia de una reducción. La figura de la reducibilidad se presenta cuando en un acto jurídico unilateral el autor dispone obligaciones que exceden los máximos permitidos por la ley, o cuando en un acto bilateral, como son los contratos, los convenios o cualquier otro negocio, ven en su seno contenidas cláusulas de donde emergen obligaciones que tienen la misma característica. Esto es, cláusulas en las que se pactan obligaciones que van por encima de lo que la ley permite, como pueden ser contratos de arrendamiento que exceden los máximos legales, contratos de aparcería en donde se pactan cláusulas relativas a la distribución de los frutos que no se ajustan a los permitidos por la ley. Entonces, en esos casos
el acto va a ser válido, pero las cláusulas van a ser materia de revisión para que, por ejemplo, un arrendamiento a 40 años, pues se va a reducir a 25, 20 o 15 años, según lo permita la ley, para respetar la buena fe de los contratantes, el respeto a la palabra empeñada, la seguridad jurídica contractual y otros principios jurídicos más aplicables al caso. Pero puede ser que el que esté demandando que se aplique la figura de la reducibilidad no quiera que se reduzca. Por ejemplo, el que vendió muy barato a través de la figura de la lesión contractual va a demandar la nulidad, pero como la ley permite el respeto a la palabra empeñada, basta que le paguen lo que le falta para establecer la equidad en un contrato que fue leonino de inicio. Otras veces puede ser que el contrato, siendo justo de inicio, se vuelva injusto por causas posteriores, y lo cual se puede combatir a través de la teoría de la imprevisión. En estos días, por ejemplo, que ustedes conocen muy bien, que estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, el dólar, cuando se contrataron obligaciones que se van a ejecutar con mercancías procedentes del extranjero, estaba a 18 pesos y ahora puede estar a 25, a 26, a 24, a 23 si ustedes quieren, pero a lo mejor ya no hay equidad. Entonces va a pedir que se revise el contrato, no para establecer la equidad, porque el contrato era equitativo, ya se volvió inequitativo. Entonces ahora lo que vamos a querer es que se restablezca la equidad a través de una revisión que haga el juez auxiliado con peritos y diga: lo justo actual son estas prestaciones, porque con la figura de la imprevisión se va a dar la circunstancia de que dice: sabemos cómo llegamos, pero quizá no sabemos cómo vamos a salir, cuáles son las condiciones económicas que van a estar vigentes en ese tiempo, y por eso la teoría de la imprevisión radica en ese principio rebus sic stantibus, que nos dice: mientras las cosas más o menos sigan como están, de manera que si hay cambios muy radicales o graves, pues habrá que demandar el restablecimiento de la equidad. A ella se refiere, aunque de manera no muy clara, y lo digo con todo respeto y toda buena fe, y esperando no lastimar a ninguna persona, en la figura del artículo 1795, que nos dice en su concepto, que es el capítulo sexto de ese título sexto al que nos venimos refiriendo. Artículo 1795. Se da la reducibilidad en un contrato sinalagmático, esto es, en un contrato bilateral, cuando en el momento de otorgarse se pacten prestaciones superiores a las establecidas en la ley. En ejemplo sería un arrendamiento por 40 años. Estamos pactando prestaciones superiores a las permitidas por la ley. Luego el artículo agrega: es decir, la reducibilidad no anula el contrato, no lo declara entonces inválido, sino que restablece la equidad contractual. Aquí sería establecer la palabra correcta, no restablecer. Restablecer es cuando fueron equitativas y se perdió la equidad,
y ahora hay que restablecerla a través de la figura de la imprevisión. Las dos, la lesión dan figura a la nulidad y la imprevisión dan lugar a la rescisión, y ambas figuras privan al acto en el caso de que se declararan nulos o rescindidos de sus efectos, pero pueden suspenderse a través de pagar lo justo, corrigiendo el exceso de la lesión o el exceso sobrevenido a través de circunstancias imprevistas y la aplicación de la cláusula sobreentendida llamada rebus sic stantibus. Entonces voy a volver a leer todo el artículo de nuevo para procurar su mejor comprensión. El artículo 1795, que es capítulo sexto, dice capítulo 6 de la reducibilidad, artículo 1795. Se da la reducibilidad en un contrato sinalagmático cuando en el momento de otorgarse se pacten prestaciones superiores a las establecidas en la ley. Es decir, la reducibilidad no anula el contrato, sino que restablece la equidad contractual cuando sobrevienen hechos como la imprevisión o causas que no existían al momento de otorgarse el acto jurídico y que de haber existido reducirían o anularían las prestaciones otorgadas. A eso se refiere entonces esta figura de la reducibilidad, que no es nulidad sino revisión de los contratos. Entonces ahora, compañeros, yo con el mayor respeto estoy a sus órdenes para procurar aclarar dudas, y ya llegaron las primeras dos. La inoficiosidad claramente lo dice la ley, que es exclusivamente para actos gratuitos, por lo tanto no afecta los actos onerosos, sin importar que estos sean conmutativos o aleatorios. Pudiera existir una excepción. La pregunta dice así: ¿la inoficiosidad es solo para actos gratuitos? La respuesta ya la di. Así es, no afecta los actos onerosos. Pero puede ser la existencia de figuras mixtas, híbridas, como es, por ejemplo, lo que la doctrina llama como modalidad de las donaciones, donación onerosa, que de entrada parece contradictoria. O es gratuita, como debe ser la donación, o es onerosa. Pero se da cuando, por ejemplo, el padre le dice al hijo: esta casa que vale 5 millones, la casa que tenemos en Puerto Vallarta, te la dono en 2 millones que me vas a dar, o en 2 millones que le vas a entregar a tu hermano menor para que pueda comprar un terreno. Entonces, el exceso de las contraprestaciones es lo que se va a considerar como donación, y lo que sea equivalente se manejará como un contrato oneroso. Entonces, lo que está sujeto a la eventualidad de la inoficiosidad sería el exceso de la equivalencia. Habría una inoficiosidad parcial. Luego viene otra pregunta más que dice: ¿qué diferencia existe entre la inoponibilidad a la inoficiosidad? A veces las figuras coinciden y hasta pueden confundirse, porque la figura de la inoficiosidad solamente la pueden hacer valer quienes tienen un interés jurídico ya directo, ya en representación, como sería la de los tutores, para demandar
la inoficiosidad del testamento. Pues, la inoponibilidad es que el acto no vale frente a terceros y que puede ser total o puede ser parcial. La inoponibilidad, en tanto que la inoficiosidad va a surtir efectos contrarios. Solo algunos que serían los acreedores preteridos, pero no sería total la ineficacia del acto, sino que solamente es parcial en lo que corresponde a la no producción de efectos para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones incumplidas o preteridas, como le llama el código, y así les llama a veces herederos o acreedores preteridos. Creo que existe por allí una o dos preguntas más. Espero que esas dos a las que me he referido sean despejadas las dudas. El manejar la primera es algo que ya me han preguntado varias veces, y esta de la diferencia entre inoficiosidad e inoponibilidad, creo que es la primera vez que se me plantea en los años que tiene de vigencia el código, que es del 95 a la fecha y que ya son 25 años. Entonces, pues la pregunta me parece interesante. Bien, vienen otras dos preguntas más. La tercera diría así, o dice: la reducibilidad solo es para los contratos bilaterales. Miren, cuando analizamos la clasificación de los contratos, dijimos que aún los actos gratuitos pueden ser bilaterales. ¿Cuál es el caso de la donación? En donde el donatario tiene dos obligaciones, cuando menos. ¿Cuál es la primera? Recibir el bien donado, porque de no recibirlo puede incurrir en mora de recibir o mora accipiendi, y posiblemente pudiera generar responsabilidad civil por el incumplimiento de esa obligación de haber incurrido en mora. Entonces, no son conceptos sinónimos bilateralidad y gratuidad de un acto. Son conceptos distintos. Los actos gratuitos generan obligaciones para las partes cuando son contratos, como es el caso también del comodato, donde el comodatario tiene obligaciones de cuidar el bien, de conservarlo, de darle el uso convenido, y de que en el supuesto de caso fortuito y estar en posibilidad de elegir entre la salvación del bien propio y el bien recibido en comodato, por ley debe optar por salvar primero el bien dado en comodato, y su incumplimiento pues le genera responsabilidad. Entonces la inoficiosidad se da en los contratos gratuitos, que no son sinónimo de los contratos bilaterales. Hay otra y otra más. La cuarta pregunta dice: ¿la ineficacia se presenta posterior a la celebración del contrato con efectos retroactivos? La respuesta es: la ineficacia, como lo dijimos al empezar el tema, se da por causas anteriores, simultáneas o posteriores. Se da con anterioridad cuando se da, por ejemplo, la violencia, el dolo, la mala fe, el error, que se pueden dar antes de otorgarse el acto o posteriormente o al momento de su celebración. Y también
se puede dar con posterioridad. La violencia se puede seguir ejerciendo aún después de otorgar el acto. Y a veces que el autor de un testamento le han sobrevenido necesidades posteriores. Ya lo decíamos ahorita, otorgué un testamento porque tengo 4 hijos, pero luego me sobreviene otro, o me sobreviene un nieto por el que siento mucho cariño y decido dejarle bienes también a ese nieto, y voy y revoco el testamento otorgado con anterioridad para otorgar uno nuevo con cláusulas diferentes. Entonces, esa revocación del testamento se da por causas posteriores a su otorgamiento, y el acto tendría toda su validez, pero no llegó a ser eficaz porque no se dieron las condiciones que la ley exige, de que no haya sido revocado, de que no sea inoficioso, de que no haya otra causa de ineficacia, como puede ser, y también realizada con posterioridad, que se me muera el heredero y albacea de la sucesión. Pues entonces, si a eso se concretaba el testamento, pues ya este va a resultar total o parcialmente ineficaz, porque a lo mejor ahí hay obligaciones contraídas o manifestadas con relación a terceros. Entonces la ineficacia puede ser anterior, simultánea o posterior al otorgamiento del acto, la causa que la origina. Y tengo otras 2 preguntas más. La quinta, ¿cuál es la diferencia entre revocación y rescisión? Dijimos que en la práctica la revocación se da para las decisiones unilaterales, como es revocar un testamento, revocar un poder, revocar una oferta, revocar una concesión por parte del concesionante. Pero la rescisión también en la práctica se entiende para los contratos bilaterales. Entonces la revocación es un acto unilateral y la rescisión es un acto bilateral, aunque pueda haber rescisiones unilaterales por excepción, como ya dijimos, cuando la ley lo permite, y para mayor ejemplo, o las partes lo pacten en un pacto comisorio. Pero también dijimos que nuestro código, pues más bien el concepto de revocación lo enfoca a privar de efectos a los actos de una manera en que no exista litis, y que la rescisión la da como cuando existe no mucha conformidad entre las partes y va, lo más seguro, a existir litigio. Entonces la rescisión tendrá un carácter de jurisdiccional. Aunque se declare la rescisión unilateral, a lo mejor la parte perjudicada va a demandar la ineficacia, la nulidad de esa rescisión. Y tenemos una sexta pregunta que dice: ¿cuál es la relación entre la nulidad y la ineficacia? Creo que ya le explicamos desde que empezamos a hablar de ese tema, diciendo que el género es ineficacia, porque la nulidad es una figura de la ineficacia, pero que no toda ineficacia es nulidad, porque puede haber ineficacia por nulidad, por revocación, por rescisión, por inoponibilidad, inoficiosidad, por revisibilidad, inaplicatividad de un acto, por la caducidad de las obligaciones, porque se declaren prescritas las mismas, y otras causas más que mencionamos al inicio del tema. Espero, compañeros, que estén contestadas las preguntas.
si existe otra más, pues yo no tengo, o más, yo no tengo inconveniente en procurar servirles y agradecerles el favor de su atención y que disculpen las fallas en el estilo pues del manejo de la proyección, porque es en vivo que a veces pues resulta falla técnica, como ahorita que se fue un rato la imagen. Siempre estaré para servirles con la mayor voluntad, con el cariño que siento por mi división de estudios jurídicos y el afecto que siempre tendré para ustedes en particular. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión para servirles.